Para Calzamiglia y Tuzón, la situación de enunciación oral prototípica se caracteriza básicamente por los siguientes aspectos. Primero, la participación simultánea de las personas que intervienen en ella. Más que emisores y receptores, es preferible referirse a interlocutores. Segundo, por la presencia simultánea de quienes interactúan, ya que comparten el espacio y el tiempo. Los interlocutores participan cara a cara. Tercero, los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una relación interpersonal basada en sus características psicosociales, por ejemplo, el estatus, los papeles o la imagen. La verdadera ventaja del discurso oral reside en que el lenguaje se pone en funcionamiento en un tiempo y espacio determinado, donde los interlocutores actúan directamente y su desempeño lingüístico se ve enriquecido por la capacidad de devolución o feedback comunicativo constante. La modalidad oral permite diferentes grados de formalidad, desde los registros más coloquiales hasta los más cultos. La ductilidad de este discurso también se puede apreciar en el hecho que, aunque siempre hay interacción, permite formas dialogadas y formas monologadas. Como actividad, la comunicación no es una cosa, sino una acción, o sea, un acto, y solo existe en forma de interacción entre los participantes. Así, la unidad básica de la comunicación es el acto del habla. La comunicación es un fenómeno esencialmente oral, y su principal formato es la conversación, la interacción entre dos o más hablantes. Entonces, el discurso oral posee asimismo innumerables recursos lingüísticos y pragmáticos que permiten su eficaz funcionamiento. Los actos de habla involucran sin duda transmitir ciertas informaciones del objeto sobre el que se habla. Además, involucra hacer, es decir, actuar sobre el interlocutor e, incluso, sobre el mundo circundante. En lugar de oponer la palabra a la acción, como suele hacerse, conviene entender que la palabra en sí misma es una forma y medio de acción. Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto, ya sea lingüístico, local, cognitivo o sociocultural. Así, nos referimos a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del mundo real o imaginario. Capacitar a las personas para que puedan interpretar y producir textos adecuados a sus necesidades comunicacionales es un desafío. Tanto la oralidad y la escucha, como la escritura y la lectura, pertenecen al ámbito del estudio formal de la lengua, pero todas las áreas curriculares se sirven de estas herramientas para el aprendizaje, por lo que es posible complementar y enriquecer su enseñanza desde las diferentes asignaturas. Sin embargo, el estudio de la oralidad en la escuela sigue teniendo un bajo protagonismo, a pesar del constante uso que hacemos de ella. Algunas investigaciones, como la realizada por Oreal C. UNESCO, revelan, según lo expuesto por A. Torresi, que los profesores hablan cerca del 70% del tiempo de clase, pero no se teoriza ni se reflexiona sistemáticamente sobre esta práctica. Tal hecho se explica, por un lado, por el poco acercamiento que han tenido los maestros a los materiales didácticos para enseñar géneros orales. Por otro lado, por el alto número de estudiantes y las limitaciones infraestructurales de las escuelas, que dificultan la puesta en práctica de mecanismos evaluativos de la oralidad. El tratamiento de la oralidad es central en los distintos documentos provenientes del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en los núcleos de aprendizajes prioritarios del tercer ciclo de EGB nivel medio para el área de lengua, se observa que una vez más se hace hincapié en la importancia de la lengua oral, al afirmar que la escuela debe ofrecer situaciones de enseñanza en las que se promueva la valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, emociones, puntos de vista y conocimientos, el respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros,
La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita. La participación en diversas situaciones de escucha y producción oral como conversaciones, debates, exposiciones y narraciones, incorporando los conocimientos lingüísticos aprendidos en cada año del ciclo y en el ciclo anterior. El interés por producir textos orales y escritos en los que se ponga en juego su creatividad y se incorporen recursos propios del discurso literario y las reglas de los géneros abordados en cada año del ciclo. Y la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados con la comprensión, interpretación y producción de textos orales y escritos. Teniendo en cuenta los contenidos de los lineamientos curriculares de las distintas jurisdicciones, se deduce que el propósito general de la enseñanza de la lengua consiste en que los estudiantes se transformen en escuchas activos y críticos de los mensajes orales de circulación social y en hablantes con capacidad de adecuar las variedades de la lengua oral a las circunstancias de comunicación. De acuerdo con Atorresi, los procesos cognitivos deben ser afianzados mediante la enseñanza, pues varios aspectos del texto oral tienden a parecer naturales cuando son, en realidad, convencionales, como por ejemplo los efectos sonoros de suspenso y los silencios que siguen a una afirmación rotunda del político para dar lugar a los aplausos. En algunas aulas comienzan a aparecer intentos por integrar la oralidad a las clases de lengua, obteniendo resultados muy positivos, ya que las mejoras en la oralidad tienden a potenciar los desafíos de la escritura. En conclusión, cuando se habla de oralidad, con frecuencia se escucha la dificultad que manifiestan los usuarios de la comunicación para expresarse en público, mover su cuerpo en el espacio y ser claros a la hora de dar a conocer sus ideas. Pese a estas y otras dificultades, hay algo cierto: necesitamos de la oralidad en el mundo académico, entre otras razones, porque aquello que se describe toma forma, mayor sentido e invita al diálogo, al expresarse de manera oral. También porque desde la oralidad se puede tejer el sustento de base para los argumentos y las ampliaciones pertinentes que a veces, debido a la limitación del espacio, el número de páginas o el tipo de texto, no es posible hacer desde la escritura.